No te olvides de quién te puso arriba, no te olvides. El propósito es que usted y yo reconozcamos quién es el que nos ha traído hasta aquí. Eso jamás se nos debe olvidar, que el que nos trajo hasta aquí se llama Jesucristo. Bueno, ¿quién te dio lo que tienes? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado? Lo que yo tengo, ¿de quién es? ¿O quién me lo dio? Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué tienes hoy que no tenías hace 5 años? ¿Qué tienes hoy? Recordemos, alguno de pronto tiene más conocimiento, ¿cierto? Sabe más ahorita que hace 5 años. Otros tienen de pronto más experiencia laboral o para hacer alguna actividad o hasta para un juego. Otros tienen, sí señor, otros tienen nuevos amigos, ¿cierto? Hace 5 años no tenían el amigo o la amiga que tienen hoy. Otros tienen una familia, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso mío, yo hace 5 años no tenía Santiago, pero ya ahorita me salió Santiago o nació Santiago. Otros tienen talentos, algunos aprendieron de pronto a hacer algo, ¿cierto? A cocinar algo, a sembrar algo, a hacer algo con las manos. Bueno, todo esto nos lo ha dado Dios. ¿Y quién te permitió estar aquí hoy? El Señor. Pero es importante que nosotros sepamos que todo lo que tenemos es de Dios y para Dios. Porque hay un silencio, hay un peligro silencioso, y es creer que nosotros hemos logrado todo por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades. Y uno puede comenzar diciendo, Dios me ayudó, ¿cierto? Pero imagínense terminar diciendo, yo lo logré. No, hermanos, eso que lo digan afuera, la gente que no conoce al Señor, que no le tiene temor a Dios, pero usted y yo que hemos conocido al Señor, sabemos que todo lo que hemos recibido ha sido por la gracia y la mano poderosa del Señor. Otros pueden comenzar diciendo, gracias a Dios tengo este talento, y terminar diciendo, soy mejor que los demás. Se sube el orgullo a la cabeza. Otros pueden comenzar diciendo, Dios me abrió esa puerta, Dios me dio ese trabajo, Dios me dio este negocio, Dios me dio esta casa. Pero terminar diciendo, yo me la gané, yo me lo merezco. No, hermanos, cuando ocurre esto, algo cambió en el corazón. Algo ahí, un cortocircuito sucedió en nuestra mente. El regalo comenzó a ocupar el primer lugar, que es de Dios. Y Daniel capítulo 4 y 5 nos hablan precisamente de este problema, del orgullo. Nabucodonosor era uno de los reyes más poderosos de la tierra. Tenía bajo su imperio varios reinos, había conquistado varios países. Y Belsasar, su hijo, también tenía poder porque lo heredó de su papá. Recuerden que la monarquía, los reyes, le daban su trono a sus hijos. Y si no tenían hijos, a sus nietos o a sus sobrinos hombres. Por lo tanto, siempre se quedaba en la misma familia. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, también tenía poder. Pero tanto Nabucodonosor como Belsasar tuvieron que enfrentarse con una dura verdad. ¿Cuál? Que Dios es el dueño y nosotros somos sus administradores. Nosotros no somos los dueños, nosotros somos los que le cuidamos las cosas del Señor. ¡Ay, qué casa tan linda! Dios se la dio para que la cuides. Pero ni siquiera mis hijos, ¿cómo que no van a hacer si yo mismo lo hice? Dios se los prestó. Pero ni siquiera mi cuerpo, Dios te lo prestó por un momento. Entonces usted y yo lo que somos es administradores, porque aquí el único dueño se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Dios, gloria al Señor Jesucristo. Dios es muy bueno. Dios es el único soberano. Amén. Pueden haber presidentes, pueden haber reyes, claro que sí, pero el soberano
El Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Daniel 4:17 declara que el propósito de lo que estaba sucediendo era que los hombres conocieran que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y eso lo conocemos muy bien desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque nosotros creemos que hay un solo Dios. Amén. Como dice la palabra, como dice la Escritura. No creemos que hay tres dioses, no. Creemos lo que dice la palabra en Deuteronomio 6:4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:16, dice que Dios fue manifestado en carne. Ese único Dios se manifestó en Jesucristo para salvar a la humanidad. Gloria al Señor. Por eso cuando hablamos de soberanía, no estamos hablando de una fuerza desconocida. Estamos hablando de Dios gobernando sobre todo lo que hay. Amén. Estamos hablando que ese único Dios se reveló. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sostiene la creación, el Dios que salva, el Dios que transforma, el Dios que bautiza con el Espíritu Santo, se llama Jesucristo. Amén. Por eso, mi hermano, no olvide esto. Dios te amaba aún antes de nacer. Antes de que tú nacieras, ya Dios te amaba. Amén. Es más, antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor, ya el Señor nos tenía en su mente y ya nos amaba. Amén. Y escuche esto, y Dios seguirá siendo Dios, aun cuando ya nosotros no estemos. Se ha levantado un poco, ¿no?, de gente detractora del Evangelio, que habla mal del Señor, que habla pestes del Evangelio. Se mueren. Y aquí está el Evangelio. Amén. Se mueren y Dios sigue haciendo milagros. Amén. Oiga, pero qué bueno que usted y yo estemos mejor en el grupo, que sí reconocen a Dios, reconocen su soberanía y le dicen: Señor, yo me entrego a ti por completo. Amén. ¿Y saben cuál es el problema del orgullo? Es que comenzamos a decir: yo lo hice, yo fui el que lo hice. Comienza el yo sí puedo, yo lo hice, fue por mí. Y es que ese es el problema del orgullo. Daniel 4:30 nos presenta a Nabucodonosor mirando su reino. ¿Se acuerdan? Antes de la locura. Es más, en Proverbio dice: antes de la caída es la soberbia. Daniel 4:30 dice el rey Nabucodonosor, dice: no es esta, se pone a mirar todos los reinos, esos edificios grandes que tenía, y dice: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y aquí aparece el orgullo. No dijo que Dios me permitió administrar. ¿Se acuerda que en algunos sábados atrás hablábamos que el Señor le mostró un sueño? ¿Se acuerda el primer sueño? Que vio una torre grande y tenía unos materiales, y al final el material era de barro, ¿se acuerda? Y de hierro. Y una piedra gigante llegó y destruyó eso. Pero el Señor le dijo: tu reino no será así. Tu reino va a ser fuerte, pero los que vienen van a ser más o menos y hasta malos. Dios le entregó el dominio sobre varios territorios. Sin embargo, Nabucodonosor no reconoció que fue por Dios, sino pensó que era por su estrategia militar, por su conocimiento, por su poder económico. Y a veces pareciera ser que nos pasa lo mismo. Amén. Aprendemos por ahí más o menos a hacer algo, ya nos creemos más que los demás. Por ahí olemos unos cuantos pesos y pensamos a decir: entonces no, es que esta plata es mía. No, hermanos. Y qué bueno que aquí hayan preadolescentes, muchachos, que le van a enseñar cómo administrar el dinero. Cuando ustedes reciban dinero, no digan: esto es mío. Digan mejor: esto me lo dio el Señor. Gracias, Señor, por el regalo. Y verá cómo le va a ir mejor. Nabucodonosor nos enseña que el orgullo no es bueno. El orgullo solamente dice: yo soy mejor que todos. A veces el orgullo simplemente dice, en ese yo soy mejor que todos, es: no necesito de Dios. Amén. Mire que cuando la gente tiene mucho poder y demás, eso ni se acuerda de Dios. Pero hay veces donde el Señor lo tiene que humillar.
para que recuerde. ¿Se acuerda qué le pasó a Nabucodonosor? Bueno, y eso es algo espiritualmente profundo, porque el pecado comenzó a afectar la relación con Dios. El ser humano quiso ocupar el lugar de Dios, porque esa fue la mentira del diablo. Coman de la fruta prohibida, porque no era una manzana, dijo del fruto. Coma del fruto prohibido para que sean igual que Dios. Y ellos dijeron, ¿cómo así? Entonces no vamos a morir. Ay, no, lo que usted me dice es mejor. Está bien, entonces sí, de pronto es por eso. Es que el Señor es como envidioso y no quiere que nosotros seamos como Él. Y comieron y de una vez comenzaron los tremendos problemas para la humanidad. Comenzó el pecado, comenzó tantas cosas, comenzamos a envejecer, comenzamos a morir y todo por querer reemplazar el lugar de Dios en nuestro corazón. El hombre quiso vivir independientemente del Creador y por eso necesitamos ahora entonces el Evangelio. El Evangelio es la reconciliación de Dios con los hombres. El Evangelio es Dios buscando a la humanidad. Porque recordemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Gloria al Señor. Por eso es importante que usted y yo sepamos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es de Él. Amén. Todo lo que nosotros hemos logrado, alcanzado, es gracias a su amor y su misericordia. Pablo hace una pregunta en 1 Corintios 4:7, vamos a proyectarla. 1 Corintios 4:7. Está hablando y termina en una pregunta y dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Pues todo lo que hemos recibido es tuyo, todo. Dice Pablo en 1 Corintios 4:7. Hermano, lo que recibiste, tu talento, tu capacidad, la recibiste del Señor. Tu inteligencia, las oportunidades, la vida, la recibiste del Señor. Entonces, ¿por qué presumir de lo que no es nuestro, de lo que nos fue prestado? Yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona orgullosa aparentando lo que no tiene con algo prestado, o con algo alquilado, o con algo arrendado. Por ejemplo, hay unas casas muy hermosas y la alquilan y dice, bienvenidos a mi casa. La casa que está pagando no es de usted. ¿Sí? Pero son muy orgullosos. Oiga, hermanos, no. Todo lo que tenemos nosotros es del Señor Jesús. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre eterno de las luces. Amén. Oiga, hermano, todo lo bueno viene del Señor. ¿Por qué creernos más? La palabra del Señor dice, ninguno tenga mayor alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, siendo cuerdos. Esto cambia nuestra manera de ver la vida. Cuando Dios te permite desarrollar un talento, no es para que te creas superior a los demás, para que lo humilles, es para que le sirvas a Él, al Señor Jesucristo y a su iglesia. Amén. Cuando Dios te permite estudiar, no es para que menosprecies al que no tuvo la misma oportunidad. Usted no ha visto qué cantidad por ahí de profesionales, y algunos por ahí con un técnico, algunos solamente por ahí con la primaria, y se ponen a menospreciar al que no ha estudiado. Amén. ¿No se ha dado cuenta? Amén. No, hermanos. Cuando el Señor a usted le da una oportunidad para que la aproveche, mas no para que usted sea orgulloso. Cuando Dios te da liderazgo, no es para que controles a los demás. Ahora sí van a hacer lo que yo diga. No, recuerde que ya la iglesia tiene un Señor y se llama Jesucristo. Cuando Dios te da una plataforma, un escenario, no es para que busques tu propia gloria, es para que exaltes al Señor. Saben, hermanos, que hubo un grupo de muchachos que en la iglesia tuvimos altos cargos en varias congregaciones, en varias empresas. Y analizando muchos de esos que llegaron a altos cargos en empresas muy reconocidas, muchos decían, no, yo voy a aprovechar allá para abrir la puerta al Señor.
para predicar la palabra del Señor, para hacer algo, para hacer una oración por ellos, de invitar a alguien que predique la palabra del Señor, alguna forma. Oiga, y todos los que iban con el pensamiento llegaron a los cargos más altos en una empresa. Amén. ¿Por qué? Porque esos lugares no es para que usted diga, ahora sí llegó el doctor, llegó la doctora. No, ahora sí les voy a predicar la palabra del Señor. Ahora sí voy a poder llevarle la palabra a alguien que de pronto nunca se ha imaginado encontrarse con el Señor. Aquí llegó el enviado del cielo. Gloria al Señor Jesús. Los dones de Dios son para la misión de Dios. No confundas bendición con aprobación. Y escuche esto, que ahorita tengas de pronto facilidad económica, de pronto fuerzas, porque a veces los jóvenes pensamos o piensan que como está muy fuerte, entonces no necesitan de Dios. Como no están abuelitos, entonces no necesitan oración. No, aquí hay algo importante, y es que Dios te esté dando la bendición no significa que puedas vivir como quieras. ¿Se acuerdan la historia del buen padre, o más conocida como la del hijo pródigo? Amén. El hijo pródigo de un momento a otro se volvió el millonario, y él pensó que podía vivir como quisiera. Y después no pasa ni siquiera un capítulo y tenía la vida hecha nada. Amén. Pensó que no necesitaba de Dios. Y cuando ya iba a cometer lo peor, lo más bajo, se acordó del Señor. Oiga, muy similar como Nabucodonosor. Recuerde que cuando Nabucodonosor dijo, esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué. Dice la palabra del Señor que todavía estaba él diciendo esto cuando de una vez su mente fue cambiada, como si él fuera un animal. Amén. Dice que le salieron pelos como si fueran plumas, o sea, largas. Amén. Al parecer como que parecía un burro. ¿Se acuerda que decía que comía como los bueyes y que lo colocaban como en corrales donde habían burros? Y le salieron uñas. Imagínese eso. Y siendo el gran rey, ahora para comer tenía que inclinar su cabeza y hasta comer tierra, porque para comer pasto hay que coger el piso. Amén. Y así el Señor humilló a Nabucodonosor, por creer que él era el que había sido el éxito, la clave del éxito de ese reinado. No, era el Señor. Amén. Y Belsasar, su hijo, también le pasó lo mismo. Oiga, no aprendió. ¿Se acuerdan lo que le dijo Daniel? Le dijo, y tú sabiendo lo que le pasó a tu papá, no aprendiste. Amén. No escuchaste. Por eso, muchachos, pónganle cuidado a sus papás. Y más si son cristianos. Y más si ellos ya tienen cierta edad. Ellos ya le llevan un recorrido por delante. Belsasar tenía riqueza, pero terminó enfrentándose también al juicio de Dios. Y a él le fue peor que a Nabucodonosor. Por eso, hermanos, nosotros no podemos medir nuestra relación con Dios por las riquezas. ¿Qué cantidad de personas que tienen buena plata y están más perdidos que mejor dicho? Amén. ¿Qué cantidad de personas que no les duele ni una muela, tienen 60 años, pero ya tienen más una pata por allá en la condenación que en el cielo? ¿Qué cantidad de personas que tienen una buena familia? Porque tener una buena familia no es garantía de tener la salvación. ¿Qué cantidad de personas que tienen buenas costumbres, que no tienen vicios, pero están ya condenados? Porque la palabra del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay personas que dicen, Dios está conmigo porque todo me está saliendo bien, pastor. No, míreme. Por eso cuando las personas me dicen, pastor, gracias a Dios me va bien. Y no sé qué, y no sé cuándo, y tal, y dije, este no quiere recibir al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque su Dios es la comodidad, el bienestar, las riquezas. Amén. Pero nuestra fe no está fundamentada en las circunstancias. Nuestra fe está fundamentada en Cristo. Tú puedes tener poco, pero estar caminando con Dios. Amén. Pero también puedes tener mucho y guardar tu corazón, darle el primer lugar en tu adoración al Señor Jesucristo. Amén.
La verdadera prosperidad espiritual es tener a Cristo gobernando en nuestros corazones. Uy, hermanos, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, sabía todo esto. Pero Daniel 5:22 nos dice, y usa una de las frases más fuertes. Le dijo, y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Amén. Muchachos, les voy a dar una dura realidad. Y de pronto los que nos escuchen más adelante, que usted tenga un familiar cristiano no le asegura la salvación. Porque Dios lo que tiene es hijos. Amén. Él no tiene nietos, ni sobrinos, ni tampoco ahijados. Él lo que tiene es hijos. Para usted ser salvo y llegar al cielo debe ser un hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero Belsasar, hijo de Nabucodonosor, no humilló su corazón. Belsasar conocía todo lo que le había ocurrido a su papá. Había visto la historia, conocía el testimonio, pero no aprendió nada. Y aquí viene una advertencia para quienes de pronto tenemos o hemos crecido de pronto escuchando la palabra del Señor. Llegará el momento donde tendremos que reconocer a Dios como el soberano. Chicas, muchachos, ustedes, llegará el momento cuando ya tengan una suficiente edad, donde tendrán que tener un encuentro con Dios y de entregarle a Él toda su vida. Amén. Conocer la verdad no es lo mismo que vivir en la verdad. Hay mucha gente que conoce que es un delito, pero eso no significa que no cometan delitos. Amén. Los cometen. Amén. Sabiendo que es un delito. Amén. Usted puede conocer la verdad y no vivir en la verdad. Usted puede conocer de Jesucristo, mas no entregarle la vida a Jesucristo. Lo mismo que nada, o hasta peor. Amén. Porque dice la palabra del Señor, les es peor haberlo conocido. Puedes saber que debes orar y nunca buscar a Dios. Claro, yo debo orar, claro, hace rato que no oro, pero nada que ora. Puedes saber que debes santificarte y continuar alimentando el pecado que te aleja de Dios. No, eso me hace daño. Lo que estoy consumiendo por los dispositivos, por el celular me hace daño. Las palabras que estoy escuchando, que estoy diciendo me hace daño. Esto que estoy sintiendo me hace daño. Pero sin embargo no haces nada para santificarte. Por eso el Evangelio nos llama al arrepentimiento. Amén. Nos llama al arrepentimiento, a la conversión de las vidas. Y esta es una de las verdades fundamentales de nuestra creencia, que el pecado separa al hombre de Dios. Amén. Y por eso necesita tener un arrepentimiento. Porque si seguimos nosotros con nuestra vana manera de vivir, ¿a dónde acabaremos? Respuesta: en el infierno. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos de nuestros malos pensamientos, el Señor tendrá de nosotros misericordia. Amén. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mire el orden. Primero es el arrepentimiento, la fe, la obediencia al Evangelio y luego el bautismo. Amén. Algunos se quieren bautizar sin arrepentirse, pero no. Qué bueno que usted primero tenga un arrepentimiento de sus pecados, que ya no quiera volverlo a hacer. Por eso Jesucristo es la respuesta al orgullo humano. Daniel nos lleva al Evangelio. Nabucodonosor dijo: yo edifiqué, pero Jesús dijo: yo vine para servir. Amén. Dice en Filipenses 2:8, dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué diferencia! ¡Qué contraste!
El hombre orgulloso dice, mírenme, mírenme, yo lo hice. Pero Jesús viene diciendo, síganme, síganme a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El orgulloso quiere servir, pero Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El orgulloso busca la gloria propia. ¿Saben que hay algunos que quieren ser profesionales para humillar a los del barrio? Cuando yo venga en mi carrazo, le voy a decir, súbase al andén. Imagínense eso. Y voy y me compro un chocorramo con un billete para ese tiempo de 200,000. Para que vean que tengo mucha plata. Solamente con el orgullo, con la humillación. Pero escuche esto, el Dios único se manifestó en carne porque Él quería ser un ejemplo moral de una vida cristiana. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, como dice Hechos 4:2. Por favor, colóquese en pie esta noche. Por eso nuestra humildad no consiste simplemente en pensar menos de nosotros. Ay, no es que yo soy tan pobrecito y por eso soy humilde. No. Diga el débil, fuerte soy. Pero nuestra humildad comienza cuando reconocemos que todo lo que somos, todo lo que alcanzamos a hacer es de Jesucristo. Por eso hoy el mensaje es claro para cada uno de nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero mire, veo tantas personas que prosperan. No te pase lo mismo que ese cantante, que ese salmista que dijo, Señor, en vano he guardado mi corazón, en vano he retenido mi integridad. Mira los otros que no van a las ceremonias religiosas, no cantan, no oran y les va bien. Pero después volvió en sí como Nabucodonosor. Y dijo, ahora comprendo que el camino de ellos es camino de muerte. Amén. No, hermanos. Qué bueno que usted y yo reconozcamos que todo es del Señor. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. El Señor nos lo ha dado para la buena administración. No seamos orgullosos con algo que no es nuestro. No seamos orgullosos con algo que es prestado. Sepamos manejarlo. Porque recuerde los talentos. El que lo supo cuidar, le dieron más. Pero el que fue por allá y le dio un uso que no era, se lo quitaron. Vamos a orar al Señor y a decirle, Señor, ayúdame para no ser orgulloso, no ser orgullosa, no ser altivo. Porque antes de la caída es la soberbia o la altivez. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, Padre celestial. En tu nombre santo, Señor Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Esta palabra que vivifica, que liberta, Señor Jesucristo.